elementos que se conocen como elementos de unión. Y en general van a poder tener 2, 3 o más enlaces. Vamos a decir lo siguiente. Un elemento de unión, el cual inicialmente lo vamos a representar simplemente con la letra U de unión. Vamos a representar varias líneas que representen los correspondientes enlaces, ¿no? Vamos a poner unos puntos suspensivos, porque en general estos elementos pueden tener cualquier cantidad de enlaces. Y lo primero que vamos a decir es lo siguiente. Algunos de esos enlaces serán entrantes y algunos serán salientes, ¿no? Es decir, algunas semiflechas serán entrantes, algunas salientes, ya sé, ¿no? Vamos a numerarlos para tratar de mantener un orden. Vamos a decir, este es el primer enlace, este es el segundo enlace, este es el tercero, hasta llegar al, llamémosle, enésimo enlace. Imaginemos que tiene un número n de enlaces, ¿no? Lo que vamos a hacer ahora es utilizar la siguiente notación. Vamos a definir la variable zi de la siguiente manera. Vamos a decir, zi puede tomar dos valores. Puede tomar el valor de 1 y el valor de menos 1. Va a tomar el valor de 1 si es que, vamos a ponerlo de esta manera, el enlace I es entrante. Es decir, por ejemplo, el de acá, ¿no? Entrante, el de acá entrante. Y va a tomar el valor de menos 1 si el enlace I es saliente. Esta variable que le estamos denotando por z nos va a servir únicamente para denotar el sentido del enlace, ¿no? Si es entrante o es saliente. Y eso nos va a servir para luego poder expresar de una manera un poco más compacta la potencia entrante al elemento de unión. Bien, entonces por ejemplo, ¿no? Z1, en este ejemplo de acá, como es entrante, Z1 vale 1, ¿no? Z2, como el enlace saliente, pues vale menos 1, Z3 es entrante, vale 1, y así sucesivamente, ¿no? Bien, a partir de ahí nos vamos a preguntar por lo que denominamos la potencia entrante. Y vamos a, tal como lo hemos definido anteriormente, la potencia entrante al elemento U es la suma de las potencias que entran por todos los enlaces, ¿no? Eso lo podríamos escribir así: la potencia que entra al elemento es la potencia que entra a través del enlace 1 más la potencia que entra a través del enlace 2 más puntos suspensivos más la potencia que entra por el enésimo enlace. Bien, nos preguntamos ahora, antes de hacer eso, vamos a escribir esto como sumatoria. Podríamos escribir esto: sumatoria de la potencia entrante por el enlace I, desde I igual 1 hasta L, ¿cierto? Y ahora tratemos de expresar esta cantidad en forma general, ¿no? Yo diría, oye, en el enlace 1 va a haber un esfuerzo el cual puedo denotar por E1 y un flujo el cual puedo denotar por F1. En el enlace 2 habrá un esfuerzo el cual puedo denotar por E2 y un flujo F2. Y así sucesivamente. Entonces, si a mí me preguntan la potencia entrante por el enlace I, yo diría, oye, la potencia es... vamos a escribirlo por acá, la potencia entrante en el enlace I. Si yo digo que esto es EI por FI, estaré cometiendo un error, ¿no? Porque va a depender del sentido del enlace. Es decir, si el enlace es entrante, efectivamente la potencia entrante va a ser EIFI, por ejemplo acá, ¿no?
En el enlace número 1 la potencia entrante es E1F1, pero en el enlace 2 la potencia entrante es menos E2F2 porque la semiflecha es saliente, ¿no? La potencia entrante por el enlace 2 es menos E2F2. Entonces, la potencia entrante, esto está incorrecto, falta agregar algo. Yo diría, oye, es E por F siempre y cuando el enlace sea entrante y es menos E por F cuando el enlace sea saliente. Y ahí es justo donde entra el Z, ¿no? Porque el Z justamente tiene valor de 1 cuando el enlace es entrante y valor de menos 1 cuando es saliente. Entonces, esto de acá es incorrecto. Lo que sería correcto más bien sería que escribamos esto. El enlace entrante es EIFI. En el caso de que el enlace sea la potencia entrante, EIFI, en el caso de que el enlace sea entrante, pues es simplemente lo que está acá, es decir, como si lo multiplicásemos por 1. En el caso de que el enlace sea saliente, tendríamos que multiplicar por menos 1. Dicho de otra manera, simplemente tendríamos que poner acá el Z ahí, ¿no? Entonces, si el enlace es entrante, pues me queda 1 EIFI, es decir, EIFI nada más. Si el enlace es saliente, me queda menos EIFI, tal como tendría que haber sido. Bien, reemplazando esto acá, tendríamos lo siguiente. ZI EIFI. Igual, como vimos antes, si me preguntan a mí por la potencia saliente, pues simplemente es el negativo del de acá, ¿no? Todos los elementos son los negativos de los anteriores y este es el negativo del que tendríamos acá. Potencia saliente. Bien, entonces esta es la potencia entrante al elemento de unión. Bien, el elemento de unión, bueno, en verdad esta sería la potencia entrante para cualquier elemento, ¿no? Para cualquier elemento del diagrama de enlace, sea un resistor, sea un elemento de dos puertos, lo que fuese, esta relación es válida, ¿no? Ya. En particular en el elemento de unión se cumple que la potencia entrante para todo instante del tiempo es siempre igual a cero, es decir, lo que comentamos antes en los elementos de dos puertos que conservan la potencia. Entonces, esa es una propiedad de los elementos de unión. Vamos a reescribir eso. Conservan la potencia. ¿Qué significaba eso? Significa que no la pierden, o sea, no la disipan, no la almacenan, no la suministran, ¿no? Siempre la potencia total o simplemente la potencia entrante, tal como lo estamos describiendo acá, esa de ahí, esa cantidad, es siempre cero. Entonces, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que tenemos una unión por acá, enlace, 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 y acá imaginemos que tenemos E igual, E1 igual a 3, F1 igual a 2, E2 igual a 8, F2 igual a menos 1, y acá vamos a poner E3 igual a 2 y vamos a preguntarnos por F3. A ver, me acabo de inventar ese ejercicio. Esfuerzo, flujo, esfuerzo, flujo, esfuerzo, flujo. Nos dan todas las incógnitas menos el flujo 3. Y lo que nos dicen es, oye, halla el flujo 3 sabiendo que este elemento conserva la potencia. Es decir, que se cumple lo que está acá. Yo diría, si conserva la potencia, pues esta sumatoria, desde 1 hasta 3 en ese caso, tendría que dar 0, ¿no? Por tanto diría, el Z acá vale 1. Sería 1 por 3 por 2. Más el Z acá también vale 1 por 8 por menos 1. Más el Z acá sí vale menos 1, ¿no? Sería más menos 1 por 2 por F3.
y esto tendría que ser 0. A ver, operamos, acá me comí algo que era menos 1, ¿cierto? Menos 1. Sería 3 por 2, 6, menos 8, menos 2. Tendríamos menos 2, menos 2F3 es igual a 0, por tanto F3 igual a menos 1, ¿no? Menos 1, 2, ya está. Poniendo los valores, vamos a reescribir esto por acá. Diría, ¿cuánta potencia está ingresando por acá? Está ingresando 6, ¿no? Está ingresando 6. Vamos a dibujarlo así. Está ingresando 6. ¿Ya? ¿Cuánta está ingresando por acá? Está ingresando menos 8. ¿No? ¿Y cuánto está ingresando por acá? Por acá está ingresando, pues, sería 2 por menos 1, menos 2, por el z de este enlace que es menos 1, ¿no? Sería 2. Y deberíamos verificar, en este caso, rápidamente de que en verdad la energía se está conservando, ¿no? Porque acá estoy diciendo, oye, entra 6 por acá, entra 2 por acá, necesariamente por el tercero, por el de acá, tendría que salir 8. Y eso es justamente lo que estoy denotando acá, ¿no? Cuando yo digo, oye, entra menos 8, lo que estoy diciendo es que sale 8. Si quieren, podríamos ponerlo así. Sale 8, entonces entra 2 por acá, entra 6 por acá y sale 8 por allá, ¿no? A veces se puede decir como que lo que entra es igual a lo que sale. El problema de decirlo así es que uno tiene que estar al tanto de por qué enlace entra y por qué enlace sale. Y eso a veces uno no lo desconoce, ¿no? Porque son algunas variables son todavía incógnitas. Entonces, en general, esta relación es la que me va a servir, ¿no? En este ejemplo, pues veo que por este enlace entra 6, por acá entra 2, y lo que está entrando por esos dos tiene que salir por el tercero. Está saliendo por acá 8, ¿no? Ya está, ya entendimos entonces qué significa que el elemento de unión conserve la potencia. Esto claramente, aunque no lo haya puesto, es para todo instante del tiempo, ¿no? Es decir, para todo instante del tiempo tiene que cumplirse esta relación de acá. Hay dos tipos de uniones, ¿no? Hay dos tipos de uniones. La primera de ellas se llama unión de esfuerzo común. O también unión tipo 0. Bien, ¿qué cosa es una unión de esfuerzo común o una unión tipo 0? Una unión de esfuerzo común es aquella unión, es decir, cumple con esta propiedad de conservación de la potencia, pero a la vez cumple con que todos los esfuerzos en todos los enlaces son iguales. Entonces digo, una unión de esfuerzo común es una unión, cumple con la conservación de la potencia y además todos los esfuerzos son iguales, es decir, E1 es igual a E2, es igual a E3 y es igual a EN y simplemente lo ponemos como igual a E. Esa es la condición. Bien, reemplazando nosotros acá tendríamos que, ya que el E es común para esta sumatoria, todos los EI son idénticos, puede salir de la sumatoria y tendríamos por tanto que esa relación se convierte en E sumatoria de I igual 1 hasta N de ZI FI es igual a 0. Bien, en general la cantidad E va a ser diferente de 0, salvo casos muy especiales que en verdad no nos van a interesar, por lo cual puede pasar a dividir o simplemente la podemos eliminar de esa ecuación y tendríamos por tanto solamente la siguiente relación: igual 1 hasta N. Bien, entonces esta sería la relación que se cumple
en la unión de esfuerzo común, pero es consecuencia de esta descripción, ¿no? De esta propiedad. Hay que tener cuidado porque a veces se dice que en la unión tipo C, en la unión de esfuerzo común o unión tipo 0, los flujos se suman. O la suma, se dice la suma de flujos es 0. ¿Ya? Pero eso no es completamente correcto. Sería la suma de los flujos multiplicados por su z o por su signo, si así se quiere, esa suma vale 0, ¿no? Si yo digo simplemente la suma de flujos es 0, me estoy olvidando del signo, porque algunos flujos pueden pertenecer a enlaces entrantes y otros a enlaces salientes. ¿De acuerdo? Ya. Ese elemento, esa unión de esfuerzo común se representa justamente por un símbolo, por un 0, ¿no? Simplemente, por un 0. Enlace, 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 puntos suspensivos, enlace. Este es el primer tipo de unión. El segundo tipo, bueno, solamente hay dos. El segundo tipo de unión es llamado unión. Antes de seguir, justamente el nombre esfuerzo común hace referencia a que los esfuerzos son iguales o comunes en todos los enlaces, ¿no? Por eso es que le han puesto ese nombre. Bien, el segundo tipo de unión se llama unión de flujo común o unión tipo 0. Igual, por ser un tipo de unión, ¿no? Como la que definimos inicialmente, pues conserva la potencia, pero además tiene la propiedad de que todos los flujos son iguales en todos los enlaces. Simplemente F, ¿no? La propiedad de que conserva la potencia la habíamos escrito así, como sumatoria ZI, EI, FI igual a 0, ¿no? Ya que el F es común a todos los elementos, pues sale, tendríamos que F en general, o asumiendo que F no va a ser 0, pues tendríamos solamente esto, ¿no? Algo muy similar a lo que tuvimos por acá. En este caso se suele decir que la suma de esfuerzos da 0, pero igual que allá hay que tener cuidado porque no es la suma de esfuerzos, sino es la suma de esfuerzos con sus correspondientes signos, de acuerdo a si el enlace es entrante o saliente. La representación de este elemento, acá me he equivocado, acá es tipo 1, unión tipo 1, la representación de este elemento es justamente mediante un número 1 y puede tener cualquier cantidad de enlaces, ¿no? Entrante, saliente, saliente, entrante.